Bien, entonces ese código 10 de la lógica dice que no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia, ¿sí? La inocencia produce estupidez y se transmite, la inocencia que produce ignorancia y la ignorancia que produce estupidez, y que se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se hereda. Ese código, en lo personal, lo interpreto que en el proceso de búsqueda, nosotros, en un mundo manipulado, podemos tropezar, como ha sucedido en un gran porcentaje, con información que no corresponde a la verdad. Entonces salimos con esa inocencia a buscar conocimientos, y lo que nos encontramos entonces es toda una serie de conocimientos que lo que hacen es retardar por lo menos el proceso o, en otro sentido, pues desviarnos, ¿verdad? Entonces, uno de las estrategias en la entrega del mensaje que ha venido descubriendo, es justamente revelar y denunciar esa organización que ha engañado a la humanidad, para que luego, después de tener esa información y pueda identificar quién es, entonces podamos comenzar a recibir herramientas espirituales para la transformación. ¿Bien? Porque a veces no todo lo que brilla es oro. De alguna manera, con la información que tenemos hasta el momento, podemos identificar dónde nos encuentra la luz. Entonces, bajo ese principio, hoy nos disponemos a compartir una información de carácter espiritual para comenzar a contrarrestar el ataque que la otra organización ha hecho en el hombre. Si tomamos la información antes pasada de los extraterrestres positivos y negativos, entonces entendemos que hay unos seres que se organizaron a través del tiempo para meter dentro del hombre ese germen del error y que él pierda su esencia original, se desconecte del pálpito eterno y se convierte en esclavo o súbdito de estas deidades. El mensaje espiritual es el mensaje que viene a liberar al hombre de tal situación. El mensaje el mensaje espiritual tiene una procedencia, viene de las estrellas. Y se ha entregado, vuelvo y repito, con la intención de que el hombre pueda levantarse de ese sueño muerte. Lo que vamos a recibir hoy es una información que los hermanos de arriba le llamaron el programa Conciencia. Cuando hablamos de un programa, definitivamente estamos refiriéndonos a un conjunto de herramientas espirituales que sirvan para un fin específico. Por eso le vamos a llamar programa Conciencia, porque eso es lo que necesitamos despertar, la conciencia de lo que nosotros somos. Básicamente, el programa Conciencia es un saber para la elevación del espíritu. Ese programa Conciencia está conformado por dos herramientas. La primera herramienta son los códigos de la lógica, los 49 códigos de la lógica. Para quienes están viéndonos por primera vez, esta información de la lógica fue transmitida en el contacto pleyadino con Enrique Castillo Rincón. Nosotros la tenemos ahí en la página de la emisora rcpc.co para descargarla en biblioteca, o en la página del programa descubriendo.com.co, también en biblioteca. Así entonces, ese mensaje de los 49 códigos de la lógica se convierte como en la herramienta que el hombre necesita para comenzar a comprender muchos procesos que ocurren alrededor de él y en la humanidad, para entonces enfilarse o encaminarse a buscar las herramientas espirituales verdaderas. Y aparece otro elemento en el programa Conciencia, es decir, un segundo elemento, que es las 7 leyes del ascenso espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, el primero, la lógica de la lógica, y el segundo, que conforman ese programa Conciencia, son las 7 leyes del ascenso espiritual. Recomiendo a todas las personas que estén siguiendo los programas, que estén siguiendo los videos, que tengan estas dos herramientas siempre a la mano. Como les dije, se pueden descargar allí en nuestras páginas. Incluso está en audio, se puede descargar el audio de la lógica y estudiarla. Uno de los códigos fue el que acabo de mencionar, el código 10, hacia el sinónimo de estupidez que se llama. Bien, sin embargo, dentro del desarrollo del conocimiento, hay otra herramienta que quiero compartirles hoy, además de la lógica, de las 7 leyes del ascenso continuado, y es las leyes de función del hombre que se levanta. ¿Qué quiero decirles? Hoy vamos a hacer una fusión de 3 herramientas espirituales muy importantes para contrarrestar la manipulación que se ha hecho de nosotros. Primero, la lógica de la lógica. Segundo, las 7 leyes del ascenso continuado. Y tercero, las leyes de la función del hombre que se levanta.
¿A qué se refiere esta segunda? Bueno, las leyes de la función del hombre que se levantan, alguna vez les hablé de que así como, poniendo un ejemplo, bueno, para hacerme entender, un computador, un televisor o cualquier dispositivo electrónico tiene un manual que dice cómo son sus funciones y de qué debemos nosotros protegerlo, igualmente nosotros venimos con un diseño original. Y ese diseño, al nosotros desconocerlo, violentamos esa ley, bueno, y se convierte pues en el proceso que ya conocemos. Por lo tanto, el ascenso del espíritu es un sencillo y simple camino que solo se recorre con la comprensión de aplicarse sus leyes exactas de elevación. Estas rechazan por sí mismas toda posibilidad de credulidad, mito, fanatismo, aplicación de cualquier otra filosofía del pensar que no sea el vivir en esencia la conciencia del ser que se es y hacia el cual se camina. Entonces, lo que vemos aquí es que lo que vamos a compartir con ustedes hoy son herramientas sencillas para encaminarnos en ese proceso de transformación simple. Lo simple no le quita lo complejo o lo contundente al mensaje, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros intentamos siempre al transmitir la información es que lo que se comparta no se convierte simplemente en palabrería hueca o se convierte en una información que suena muy bonito pero que no tiene una ejecución, que no tiene una aplicación y una comprobación personal. Entonces, recuerden, ese ascenso es un sencillo y simple camino que solo se recorre si comprendemos las herramientas que se nos entregan y por supuesto se aplican, pero aplicarlas sin ese contexto ni religioso, ni místico, ni esotérico. Esto nos va a servir para toda la vida. Bien, esas 7 leyes del ascenso son las siguientes. Yo les hablé en algunas de las informaciones anteriores de ellas. La primera ley es la ley del cuerpo luminoso. La segunda ley es la ley de la mente sensata. La tercera de las emociones libertarias. La cuarta de la comprensión voluntad. La quinta de la inteligencia superior. La sexta, la sabiduría del saber. Y la séptima y última ley es la conciencia del ser soy. Estas son las 7 leyes del ascenso espiritual, de las leyes del ascenso continuado. Bien, lo que vamos a hacer hoy es, como les dije, una fusión de información, con la intención de que comencemos a tener herramientas para contrarrestar la situación que nosotros estamos viviendo del error. Recuerden que en la larva, la información de hace 8 días, bueno, nos decía que 7 comandos habían insertados como germen de oscuridad en nosotros esa tendencia en el error, que Pablo de Tarso le llamaba el pecado que mora en mí. Entonces uno sale de ver esa charla y dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Cómo yo voy a contrarrestar ese pecado o ese error que está permanentemente en mí? Y no como nos hicieron creer que con la simple creencia eso se iba a transformar. Hay que hacer un proceso y para eso se necesitan herramientas. Entonces vamos a tomar esa primera ley que se llama la ley del cuerpo luminoso para comenzar a hacer un trabajo en esa primera dimensión. Cada una de estas leyes tiene su fórmula y sabiduría, con las cuales se proyectan a lo inmutable e indetenible del hombre. Repito, cada una de estas leyes tiene su fórmula y sabiduría, es decir, cómo se aplica, qué tiene que ver con ella y de qué manera nosotros tenemos que trabajar en la misma. Y las leyes de función del hombre que se levanta, recuerden que les dije que eran 3 herramientas, ¿no? Primero, la lógica. Segundo, las 7 leyes del ascenso. Y tercera, las leyes de función del hombre que se levanta. Y estas también mírenlas bien, son 6. Son las leyes de función del hombre que se levanta. Leyes de función del hombre que quiere transformarse, del hombre que quiere contrarrestar el error. Entonces, la primera ley es del cuerpo, el conjunto de su acción y hacer, de su accionar y de su hacer. La segunda es hacia la mente, el nexo de crecer. La tercera es del espíritu, línea trazada en la etapa de los tiempos. La cuarta es la conciencia del quién es. La quinta es la memoria de la conciencia ser. Y la sexta es la que fue, es hoy y dejará de ser. Bien, coinciden de alguna manera en las leyes del ascenso. Les explico por qué. ¿Recuerdan cuál es la primera ley del ascenso? Ley del cuerpo luminoso. Y miren cuál es la primera ley
para la función del hombre que se levanta. Tiene que ver justamente con el cuerpo. La segunda ley del ascenso, ¿a qué se refiere? Ley de la mente sensata. Y la segunda ley de función del hombre que se levanta es de la mente. Esto nos va a permitir hacer la fusión. ¿De acuerdo? Entonces, para hoy no vamos a desarrollar las 7 de un lado y las 6 de la otra, ¿no? Lo que vamos a hacer es tomar la primera ley del ascenso espiritual, que es la ley del cuerpo luminoso, y la vamos a conjugar con la primera ley de la función del hombre que se levanta, que es la ley del cuerpo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer hoy. En futura charla vamos a tomar la segunda ley que hace referencia a la mente y la vamos a tomar con la segunda ley de función de que también es de la mente. ¿Bien? Entonces, porque uno lee la ley de función, o mejor, la primera ley del cuerpo luminoso, dice así: se alcanza cuando de él se expulsa todo odio, vicio, sufrimiento, sacrificio y amargura, que es en suma la enfermedad, el envejecimiento, la muerte de las fuerzas vitales del hombre. Cuando a cambio de esto se logra toda felicidad, equilibrio, armonía y paz, que será el futuro de la aplicación de las restantes leyes. Entonces, en síntesis, ¿qué nos dice que es el trabajo en la primera ley del ascenso espiritual? El cuerpo luminoso. Expulsar de nuestro cuerpo todo odio, vicio, sufrimiento, sacrificio y amargura. Pero siendo honestos, solamente con escuchar, como lo estoy mencionando en este momento, debo profundizar. Entonces el punto es, ¿cómo profundizo esta ley? ¿Cómo logro yo entenderla más, comprenderla más y poder aplicar herramientas para que esto se dé? Porque ¿qué es lo que pasa normalmente? Bueno, ustedes escuchan esta ley y ustedes se van para esa casa y ustedes para la casa y saben que tienen que en el ascenso aplicar la primera ley del espíritu. Pero después aparece un ¿cómo? ¿Sí? Y la lucha permanente entre ese germen del error y lo que quiero hacer bueno, ¿se acuerdan? Yo queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo. Hay otra ley en mis miembros, en el cuerpo. Entonces, por eso es que vamos a hacer la fusión, porque en las leyes de función hay herramientas. Entonces, si entendemos la ley de función y aplicamos esas leyes, estamos trabajando en el cuerpo luminoso, para la primera dimensión, que es en el cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si nos vamos a la primera ley de función del hombre que se levanta, esta a su vez está constituida por patrones. Y son 12 patrones. Voy a recapitular para hacerme entender, porque sé que estoy hablando de varias cosas y debo explicarlas bien para que se entienda la conexión. 3 herramientas vamos a utilizar hoy como para el programa Conciencia. La lógica, las 7 leyes del ascenso espiritual y las leyes de función del hombre que se levanta. Las leyes de función del hombre que se levanta son 6. La primera, del cuerpo. Pero a su vez, esa primera ley del cuerpo está conformada por 12 patrones de accionar y hacer, que son los que ustedes ven aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la primera son 9 meses, la segunda, piernas y pies, el tercero, ano, meato urinario, falo, vagina, el cuarto, equilibrio del plexo solar, el quinto, el pecho y su pulsar, el sexto, la boca, su lengua y su hablar, el séptimo, la nariz, olor, el octavo es oído, el ojo es y será, el 10 es cerebral, el 11 los sentidos y su gran acción, y la 12, ley de la función del cuerpo, es el pensar. Estas son patrones que se cumplen para la primera ley de función del hombre que se levanta en la ley del cuerpo. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Bien, entonces, ¿de qué se trata esta ley? ¿O de qué se trata esta primera ley de función? Nosotros vamos a conocer en este estudio que estamos haciendo, en esta conferencia, cuál es la función original, del patrón original de nuestros cuerpos. O sea, cuál es el diseño. Y respetando el diseño, ¿sí?, vamos a permitir que la primera ley del ascenso sea ley del cuerpo luminoso. Esa es la dinámica que vamos a hacer. Entonces, ¿qué tal si empezamos con el primer patrón? ¿Verdad? Este primer patrón se llama 9 meses.
lo dice acá, voy a retroceder, son 9 meses. Es decir, hay un patrón de tiempo en el diseño original de los seres humanos. Entonces, para entenderlo, ¿cuántos meses duramos en la barriga? El diseño original son 9. Entonces, ¿qué pasa cuando es menos? Bueno, discutiblemente hubo alteraciones en el embarazo de la mujer, algún tipo de alteración que no permitió que el ciclo original de 9 meses se completara. Nadie va a durar 10, ni 11, 9 meses, ¿de acuerdo? Y ese 9 también tiene que ver con esa simbolociencia que representan los números, del 1 al 9, y el 9, esa cifra, ese número que representa pues al creador, ¿no? A ese vientre de Bárbelo. Bien, además, 9 meses, ojo con esto, ¿no? 9 meses son los que necesitamos originalmente para aprender a caminar. A los 9 meses, de los 9 meses en adelante, ya el cuerpo del bebé, en su diseño original, está apto para caminar. ¿Bien? Si tenemos a un niño que está caminando más tiempo, al año, año y medio, quiere decir que hay una problemática. ¿Sí? Incluso hay niños que no caminan porque sus padres no los han soltado, les da miedo, o tienen alguna alteración en su cuerpo, pero lo natural, 9 meses. Ahora, en el mismo patrón, recuerden que estamos en los patrones, ¿verdad? Y al crecer, 9 por 9, o sea, tomamos 9 tiempos y lo multiplicamos por 9 y suman 7 años aproximadamente. Entonces, 7 años o 9 por 9 es lo que tardamos para tener razón y luz de quién se es. ¿Sí? Los primeros 7 años de nuestra vida están hechos para que nosotros desarrollemos nuestra razón de ser. Así que esos 7 años iniciales son muy importantes, porque ahí estamos determinando muchas cosas. 7 años. Ahora, de allí, este tiempo me tiene que decir más o menos cuánto es la cápsula de tiempo-espacio en el diseño que tenemos en este momento. Y desde el primer mes del vientre de mujer, habrá 9 tiempos de 12 para regresar al polvo de la tierra, mujer. O sea, desencarnar. Recuerden que no vamos a hablar aquí de morir, porque ya en charlas anteriores, exactamente en la de los 7 días de creación, en la primera parte, comprendemos a través del conocimiento el proceso de la reencarnación. Así entonces, miren esto, aquí también dice una ley, que hay muchas preguntas al respecto. ¿Desde cuándo se comienza a contar el tiempo o los tiempos o los ciclos de tiempo de vida en el ser humano? Desde el primer mes del vientre. Entonces, para los que creen que en la concepción no es vida todavía, hay una violación de ley cuando se interrumpe allí. ¿De acuerdo? Estamos violando patrones originales. Entonces, a mí me parece muy valioso este tipo de información porque me permite ver a mí, primero, entender cómo funcionamos nosotros, los seres humanos, en la primera ley, que es la de ley del cuerpo, ¿verdad? En ese sentido, saber que si yo violento leyes originales del diseño, como todo está sujeto a la ley de causa y efecto, habrán consecuencias. Pero si yo tomo esas leyes, las conozco y vivo conforme a ellas, entonces también tendrá consecuencias, en este caso, de carácter positivo, ¿verdad? Entonces, se trata, después de tener el conocimiento de la ley, una decisión. Ya en cada uno estará la decisión de querer preservarse dentro de la ley o violentarla. Ahora, cuando uno violenta la ley, ¿aparece Dios castigando porque violaste la ley? No es necesario que castigue, porque todo en el universo está sujeto a la ley de causa y efecto. Bien, porque a nosotros nos enseñaron, religiosamente hablando, que uno se tiene que portar bien necesariamente porque si no, Dios le castiga. Es una cosa que pues suena como muy infantil espiritualmente hablando. Usted puede hacer en su decisión o transitar por el camino y la ley, hacer lo que usted bien comprenda o no comprenda. Pero ¿cómo va a aprender? Con lo que sucede después de transgredir una ley. ¿Qué es lo que viene? Un karma.
el dolor, ¿verdad? Por ejemplo, y eso hace, si el hombre es, el ser humano, comprende este proceso, puede crecer. Es decir, que el dolor en sí no es un castigo de Dios, es una acción depuradora del error en el hombre. ¿De acuerdo? Entonces, estos 9 tiempos de 12 para regresar al polvo, quiere decir que en años son entre 100, 108, 110 años. Después del diseño original, recuerde que hubo una manipulación genética. De 1000 años aproximadamente, en el Edén ocurrió la manipulación de la genética por parte de la organización extraterrena, que ahí en el documento se le llama Yahweh o Jehová, y se redujo a 120 años, es decir, un 87 punto y pico %. Ese porcentaje o esa cápsula de tiempo que era original, la vamos a ir recuperando en la medida en que vayamos matando ese error. ¿Qué quiere decir? Y eso se entiende muy fácilmente en la vida. Si nosotros comenzamos un proceso de depuración, ese proceso de envejecimiento que teníamos acelerado se comienza a detener. Incluso si somos constantes y permanentes en ese proceso de transformación, hasta nos podemos ver más rejuvenecidos. Hay personas que por el trasegar de su vida, de estrés y de todo lo que agrede su cuerpo, se envejecen rápidamente. Pero cuando entran en un proceso de conciencia y comienzan a aplicar leyes o a respetar las leyes de su cuerpo y de su mente, entonces comienza ese proceso de verse distinto, de sentirse distinto. Entonces, eso lo vamos a ir recuperando. La cápsula original la vamos a ir recuperando conforme vaya pasando ese proceso. Bien, entonces este se llama 9 meses. Ahora, quiero complementar esta información porque son los 7 primeros años lo que constituyen ese carácter, esa personalidad en el niño. De hecho, por eso es que ustedes ven que hay un ataque directo en este momento a nuestros niños, a los más pequeñitos, para cogerlos desde esa edad e instaurarles las ideas. Ya los niños los meten al colegio desde muy pequeñitos. 2, 3 años ya un niño está en el colegio. Y comienza a ser adoctrinado conforme a la estructura social en la que nos encontramos. Buena o mala, pero comienza un proceso de crear un carácter y una conciencia en ese sentido. Y si son 7, entonces tengo que hablar de que el tiempo de vida de nosotros, el desarrollo de nuestra vida está conformado por septenios. Fíjense que hay 7 leyes del ascenso espiritual, hay 7 logos soles, ¿verdad? 7 días de la creación. Pero nuestra vida se conforma de septenios. El primer septenio es este, de 1 a 7. Después aparece un segundo septenio, de 7 años a 14. Y resulta que entre septenio y septenio hay una muerte a uno y un nacimiento al otro. Es decir, una especie de crisis. ¿Sí? Entonces, cuando el niño deja de tener 7 años y comienzan los 8, ya él cambia. O cuando deja esa edad de los 7 y comienza la adolescencia a 14, muere a niño y nace a adolescente, ¿no? El tercer septenio sería a los 21. Y así se va multiplicando la vida en septenios. Importante esto porque cada vez que termina un septenio es como si fuera un apocalipsis, para entenderlo. La muerte de una etapa y el nacimiento a otra. Y todos los cambios para el ser humano, de alguna manera, son traumáticos. Por eso tenemos que entender a nuestros hijos cuando están en esas etapas de muerte un septenio e inicio del otro. ¿Verdad? Si tenemos un hijo de 14 años, preparémonos. Porque lo que hacía antes, la forma en que reaccionaba antes, comienza a cambiar. Y uno como padre eso le da fuerte. Y acomodarse a uno también le cuesta. Pero a su vez, uno a la edad que tiene, también tiene septenios. Y va madurando el ser. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, estamos hablando de leyes de funciones. ¿Cómo funcionamos? Solo en la primera ley, que es la del cuerpo. Vamos al segundo patrón, ¿son cuántos? ¿Se acuerdan? 12 patrones. Vamos por el segundo. El segundo tiene que ver ya con una parte de nuestro cuerpo. En este sentido, son nuestras piernas y pies. Bien, entonces yo haría una pregunta. ¿Para qué son nuestras piernas y pies? Bueno, todos diríamos, bueno, para erguirnos, para caminar, ¿sí? Las piernas nos sirven para caminar, para desplazarnos, para movernos. Entonces, aunque parezca tonto, vamos a hablar de eso. La función de nuestras piernas y
por supuesto, nuestros pies, es que nos podamos levantar. ¿Y qué además? Equilibrar el cuerpo y caminar con él. Hay algo que nos diferencia mucho de los animales y es esa posibilidad de nosotros erguirnos, ¿verdad? Nuestra forma de erguirnos y de caminar no la tiene ningún otro animal en el planeta Tierra, ¿verdad? Eso es una condición propia del ser humano. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué nosotros sí tenemos esa capacidad? Recuerden que nosotros, además del cuerpo, tenemos un espíritu y el espíritu vino a aprender. Significa que el cuerpo que nos dan debe tener las herramientas para que podamos aprender. Entonces, el caminar, el levantarnos es fundamental para tener varias experiencias. Ustedes vinieron aquí y para venir aquí tuvieron que tener piernas. Bueno, entonces alguien preguntaría, bueno, ¿y cuando estoy en una silla de ruedas? No, afortunadamente hay sillas, ¿verdad? Pero ese no es el diseño original. Pasó algo, ¿verdad? Un accidente, una enfermedad, y ahí también entra el karma, recuerden. Cuando nacemos con alguna deficiencia desde pequeños que no nos permite caminar, entonces ya esa es otra cosa. Estamos en los patrones originales. Cuando pongo la banda roja, llamo la atención en la ley. Entonces, llamar la atención en la ley es lo que yo les diría que estén muy atentos para el trabajo de ascenso. Ya estamos en un trabajo de ascenso. Y es que es para transportarnos al lugar donde nosotros debemos aprender. Ahora vamos a hacer la reflexión. ¿Cuántas veces hemos utilizado nuestras piernas y pies para llegar a lugares, estar en situaciones en que eso no nos ayudan para nada? O sea, tenemos paticas, como decimos ahí, para autodestruirnos. O sea, llegar a los lugares, estar en las situaciones y compartir e interactuar en situaciones que no son de un aprendizaje positivo. Entonces, la condición de que ustedes hayan tenido, la condición que hayan tenido de poder desplazarse hacia aquí, están cumpliendo la ley de función del cuerpo, o sea, tienen piernas para poder crecer. Estamos solo en el cuerpo, todavía no hemos ido a la mente, recuerden. Entonces vamos para el tercer patrón. Ya estamos encontrando la dinámica de lo que significan estas leyes, ¿verdad? Este patrón son tres. Entonces vamos de abajo hacia arriba. Piernas, pies, piernas. Ahora llegamos a esta zona. Y en esta zona en nuestro cuerpo vamos a encontrar el tercer patrón, que realmente son tres. Entonces son uno, que es el ano, que es, ojo con esto, orificio expulsor del residuo fecal, que peste en el cuerpo es, y ningún uso más tendrá. Es decir, que nuestro ano tiene un diseño, y el diseño dentro de la ley es para expulsar la materia fecal. ¿Qué se nos dice en la ley? No hay que usarlo para más nada. ¿Por qué? Porque cualquier comparación es bestial. Acuérdense que la primera ley del ascenso espiritual dice que hay que erradicar de nosotros todo vicio, ¿verdad? Entonces, vamos a comprender con los patrones que un vicio, realmente, en esta dimensión, es cuando recurrentemente violentamos una ley, en este caso, de función. Entonces, uno es el ano. ¿Cuáles serán los dos más? Vagina y falo. O sea, meato urinario, los dos más son uno, que es meato urinario para varón y varona, que falo, vagina, sexo es también, ¿verdad? Que el diseño original de nuestra parte genital, además para expulsar la orina, en el caso de hombre del falo, el diseño también es para las relaciones sexuales. Entonces, y la excreta urinaria de única función será, mientras que falo y vagina complementan la paternidad, son unidad de la pareja sin otro vicio más. O sea que el diseño original es falo en vagina, no hay otro, porque otra cuestión es vicio. Y la primera ley del ascenso espiritual, que es la ley del cuerpo luminoso, me dice que debo expulsar de él todo vicio. Entonces, aquí voy a tomar el ejemplo para entender cómo está funcionando esto.
Yo le doy la primera ley del ascenso, expulsar todo vicio. Y ustedes van, sí, tengo que expulsar todo vicio, pero ¿cuál es el vicio? ¿Verdad? Entonces creemos que, bueno, ya no tomo alcohol, ya no estoy trasnochándome, ya no estoy mujereando, cosas así. Sí, de cierta manera hacen parte de eso, pero hay otras cosas que desconoces, como por ejemplo que el ano es solo orificio expulsor. En el caso de la homosexualidad, inmediatamente nos estamos dando cuenta que es una violación de un principio de ley original. ¿Usted lo puede hacer? Claro, usted lo puede hacer. ¿Dios lo va a castigar? Hay leyes, simplemente hay leyes. Usted lo puede hacer, pero cuando lo haga, como está violentando la ley, hay consecuencias. ¿Ya? Y hemos hecho aquí, en el canal tenemos varios programas donde nos hemos dedicado a explicar exactamente cuáles son las consecuencias de la violación de esa ley. Y el tema de la vagina, pues la mujer debe entender que es pues, el orificio donde se debe dejar penetrar en el tema de la relación sexual. Ya otro uso más es vicio. Bien, entonces quiero aclarar algo también. De ninguna manera mi función debe ser decirles qué es lo bueno y qué es lo malo. Ni ustedes preguntarme eso. Hey, ¿es bueno hacer esto o es malo hacer esto? No. Porque lo más importante para nosotros en ese sentido es el conocimiento de la ley. Ella nos preserva, el conocimiento de la ley nos preserva del error. Entonces, ¿qué pasa o qué es lo que sucede realmente cuando le estoy preguntando a alguien si está bien o está mal? ¿Qué es lo que estoy demostrando allí? Falta de conocimiento de la ley. Pero una vez que conozco la ley, tengo que preguntar, no, ya yo tengo la ley, ya yo sé cómo funciona, y mis acciones me irán diciendo, ¿sí?, qué es lo correcto y qué no es. Entonces tenemos ahí el tercer patrón. Vamos a ir subiendo. Y si vamos a ir subiendo significa que tenemos que llegar al cuarto patrón y este es aquí. El tema aquí donde están todas nuestras vísceras. Es equilibrio del plexo solar. Plexo solar, toda esta parte que tenemos aquí, donde es el asiento de las vísceras, el descanso del trabajar. Aquí tenemos todas nuestras vísceras, el estómago, los intestinos, el hígado, bueno, todo, ¿no? Todo lo que permite que el alimento que entre allí sea transformado en nutrientes que le den vida a nuestro cuerpo físico. Esa es la función del sistema digestivo. Entonces, ese sistema digestivo está diseñado bajo leyes. ¿Cuáles son? Y las vísceras son lugar del alimento a procesar. Y solo el diseño de nuestro sistema digestivo está para que llegue alimento a él. ¿Qué es lo que habitualmente le estamos metiendo? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Porquerías. Creemos a veces que un alimento es una comida artificial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ataque a las 7 cabezas de los sabores artificiales? Es una violación. Es decir, que cuando estas tinieblas nos ataca, en ese sentido lo que está incentivando es que haya una violación de una ley de mis intestinos, de mis vísceras, de mi estómago, del hígado. Ah, que yo puedo comer todo lo que hemos comido. Pero los problemas que surgen, ¿no? Los cánceres en el estómago. ¿Sí? Una cantidad de enfermedades porque estamos violando la ley. Entonces, ¿qué tenemos que evitar allí? Lo que no sea un alimento natural, que nos haya proporcionado ¿quién? La madre tierra. Es decir, este diseño está conforme a los alimentos que la madre tierra pare. ¿Sí? Entonces, en la modernidad en la que vivimos, la tecnología ha llegado a ser parte de la industria alimenticia. Entonces ya los alimentos son tecnificados. Ya los alimentos hasta genéticamente se modifican. Ya hay sabores que no son naturales, sino que son resultado de un proceso químico. Y eso es lo que estamos comiendo. Eso es lo que estamos comiendo a diario. ¿Sí? A diario, a diario. Entonces, por supuesto, ¿qué está pasando con esta humanidad? Está violentando la ley del cuarto patrón.
consecuencias. Todas las enfermedades gástricas, las del colon. Bueno, el colon es una nueva enfermedad, ¿no? Se taponan todas estas partes de aquí y comenzamos a tener graves problemas. Bien, entonces, en la medida en que vayamos escuchando cada una de las leyes y patrones, vamos a ir revisando la vida de cada uno de nosotros. Mientras yo hablo, ustedes van revisándose, ¿no? Van revisándose, y en la medida en que ya terminemos la información, entonces comencemos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Quién nos tiene que decir? Pues nadie, porque nosotros somos los que sabemos qué está ocurriendo. Ahora imagínense ustedes que todos esos nutrientes que están allí, que se liberan a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Porque el intestino delgado es el que hace eso. Coge, saca, convierte toda esa materia de alimentos que se ha sido procesada por los órganos del estómago y todo esto, con los ácidos que llegan ahí, y saca nutrientes que los libera el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué cantidad de nutrientes está sacando, estamos aprovechando del alimento que comemos? Si es artificial, es dañino. Muy poco. Es decir, que la capacidad que tiene nuestro cuerpo para extraer del alimento que le metemos vitaminas importantes es muy poca cada vez más. ¿Sí? Y por el contrario, entonces lo que se comienza a condensar o a represar en nuestro cuerpo son toxinas. Toxinas, 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 toxinas. Y los sistemas que están hechos para drenar esas toxinas dentro de nosotros están taponados. Porque además ni hacemos ejercicio, ¿verdad? Entonces estamos bien mal en ese sentido. Lo rojo es la ley, ¿no? Entonces la ley dice, cualquier otro uso es vicio y degradar, y quien corrompe sus vísceras, el karma en todo tiempo como juez, cobrará. Cobrará. Cualquier otro uso es vicio. Entonces, ¿qué es un vicio aquí en el sistema digestivo? Cuando estamos permanentemente metiéndole al organismo lo que no es natural. Bien, entonces uno dice, bueno, yo quiero crecer espiritualmente, pero yo no tengo en cuenta esto. No es un crecimiento real, verdadero. ¿Sí? Creo que de pronto el crecimiento solo se da con conocimientos que tenga aquí. Bien, entonces, miren que son 7 leyes. La primera solo es del cuerpo, es decir, que también si solo me ocupo del cuerpo, si creo que es a través de dietas nada más, entonces tampoco estoy haciendo el trabajo que es. Nosotros somos seres integrales. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente, se generan emociones, tenemos un espíritu, y los cuerpos que tenemos que limpiar no son solamente el físico. ¿Ya? Entonces, ahora solamente estamos hablando del físico. Más adelante, entonces, comprenderemos otras herramientas. Y el karma es la consecuencia de violentar esa ley. Porque salud al crear el cuerpo se dio, y quien no mantenga esta ley al trono de Dios no entrará. Dice, porque salud al crear el cuerpo se dio. O sea que nosotros naturalmente somos saludables. O sea, el diseño de nosotros es la salud. Lo que pasa es que si estamos enfermos es porque hemos violentado la ley. Y la violentamos tanto que ya las enfermedades comenzamos a transmitirlas de generación en generación. Hay hijos nuestros que nacen con enfermedades que han heredado genéticamente de sus antepasados. Pues no solamente es la responsabilidad que yo tenga de mi proceso espiritual, sino también el tema de mi descendencia. Bien, vamos a continuar y nos vamos para el quinto patrón. Si estamos aquí en las vísceras, en el plexo solar, ahora vamos para los pechos, ¿sí? El pecho y su pulsar. Y cuando dice su pulsar, está hablando que ahí está el corazón. En el pecho del hombre se encuentra anidado ese motor de la vida. Lecho del corazón, hogar de la voz que está por llegar, ¿sí? De la voz interior que está por llegar. ¿Y por qué está por llegar? Porque va a ser resultado del proceso de avance, la voz interior, como resultado del diálogo de esos seres de vida luz en cada una de nuestras células. Recuerden que el ataque de las 7 cabezas, el ataque de la larva, no permite que haya una comunicación interior y celular, ahogando con esto la voz interior. Así entonces, en la hembra
porque hay una diferencia entre el pecho del hombre y los pechos de la mujer, obviamente. En la hembra, sus senos tendrán una función original y es amamantar. Su uso solo al hijo es lactar. Bueno, y esta ley de función en la humanidad está completamente distorsionada. ¿Por qué está distorsionada? Porque los senos tienen un alto, ¿cómo le diríamos? Uso sexual. Tanto que ya hay mujeres, no todas, que prefieren no alimentar a sus hijos con su pecho para que los senos no se les dañen, porque para ellas es más importante usarlos en su sensualidad. Es una absoluta violación de la ley. Ahora, en el tema del hombre, en el hombre será respeto su señal, ¿verdad? El pecho en el hombre, ¿qué representa para nosotros? Trabajo. ¿Sí? El pecho en el hombre representa, simboliza el trabajo que éste, al ser varón, siempre realizará. En el cuerpo de la humana dualidad, brazos y manos es recurso ideal. Así que además del pecho tenemos los brazos y las manos como leyes de función. Entonces, vamos a aprender de los brazos y de las manos. De brazos se espera la fuerza de realizar, sin brazos no podemos hacer. Y de las manos, la casi aplicación total en respuesta al conocimiento final. También podemos entender que las manos son el símbolo de nuestras obras. Por eso dice, de manos, la casi aplicación total en respuesta al conocimiento final. O sea, lo que hacemos nosotros en obras del conocimiento que tenemos. Ahora, me llama la atención cuando dice la casi aplicación total. Nos advierte que nosotros, a pesar de tener conocimientos, no los aplicamos en su totalidad. Esto para no caer en mentiras e hipocresías personales. Yo tengo conocimientos que aún no he aplicado o los aplico no de la manera continua como debería hacerlo. Pero en la medida en que los aplique, sin duda alguna, entonces mis obras que están representadas en mis manos lo fijarán. Bien, seguimos con ese quinto patrón, porque con él, entonces vamos a la espalda. Pecho, brazos, mano, ahora tenemos que ver espalda. Y para la espalda vamos a poner un símbolo. Este es el símbolo de Atlas, ¿verdad? Aquí nos dice, el quinto patrón es la palanca de Atlas. Con él el mundo se sostendrá y el nacer del hombre su propio mundo será. Entonces, ¿para qué nos sirve entonces la espalda? Para cargar, ¿no? Pero simbólicamente también la espalda representa todas las cargas emocionales que nosotros tenemos. De hecho, los dolores de espalda, ya la ciencia, bueno, no toda la ciencia normal, ¿no? Los médicos normales, sino estos médicos que se encargan de entender el tema de las emociones y las energías, comprenden que cuando estamos demasiado cargados de emociones negativas, pues eso literalmente se siente como un peso en la espalda y produce dolores. Entonces nos estresamos mucho y hay desequilibrio en el actuar. Por lo tanto, tenemos que aprender a soltar esos pesos que nos mantienen así. Será su medida, será la verdad o la mentira lo que él pueda cosechar. Y en las manos y en los hombros Atlas siempre los tendrá. Los pechos, del pecho, brazos y manos del hombre, bendiciones y maldiciones, variados frutos se darán. Así que el trabajo, las acciones, lo que carguemos, lo que movamos, lo que realicemos, son los que nos van a determinar nuestros frutos, nuestros propios frutos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir la ley? Que todo este conjunto se nos dio y que con este conjunto que es nuestro cuerpo, nosotros vamos labrando en nuestras acciones diarias nuestro propio fruto. Alguien me preguntaba hace poco en el chat que cuando comenzamos a tener la percepción de Dios o del Padre Creador, para entenderlo mejor, entonces ya no estamos pendientes de estar pidiéndole, porque entendemos que es un Padre mucho más
grande o significativo del Dios que nos hablaron, ese que bendice y que maldice. Y si es así, que no tenemos que estar pidiéndole o rogándole, bajo la condición que nos enseñaron, sino más bien conociendo, sintiéndolo y ejecutando, cuando me va mal, ¿de quién es culpa? O mejor vamos a cambiar ese término. ¿Quién es el responsable de cuando algo no sale como yo quiero que salga? ¿La suerte? ¿O como nos enseñó el sistema? Es que así Dios lo quiso. No, entonces con todos estos patrones nos estamos dando cuenta que es una cuestión que yo mismo produje. Yo soy el responsable. Es decir, que si yo desarrollo un cáncer en las vísceras, entonces yo no puedo salir con el cuento de creer que así Dios lo quiso. No puedo salir con eso. Ahora, si es así, para el tema de lo malo que nos ocurre, imagínense entonces lo bueno. Tenemos una condición de vida positiva, estamos gozando de dharmas. Entonces, ¿quién los forjó? ¿La suerte o Dios nos tiene en la buena? Igual, es responsabilidad mía. Entonces alguien podría decir, es que cuando uno vive así, no vive en el agradecimiento con Dios. Es que el agradecimiento con Dios no se le da porque yo esté bien o mal. El agradecimiento con la ley del Padre es porque yo estoy vivo. El agradecimiento de estar vivo y tener la capacidad en la vida que tengo de desarrollarme conforme a leyes de Él mismo en mí. Ahí está el agradecimiento. O, por ejemplo, cuando uno respira, entender que ese aire está diseñado exactamente para que yo viva. Un agradecimiento cuando yo pruebo un alimento de la naturaleza. Entonces, tener el agradecimiento que ese alimento está diseñado para que haga una función de vida dentro de mí. Pero bueno, si entonces me compré la casa, entonces Dios me bendijo, ¿no? Ese es el cuento religioso del cual los hombres de búsqueda, los hombres que salen del impulso de la creencia, comienzan a clarificar. Así entonces, puede ser el amor como regla inmortal o la traición y maldición veneno infernal. Será el vicio, asesinato personal o el conocimiento la mayor finalidad. Hay un refrán que uno dice, me diste la espalda. O esas personas o nosotros mismas cuando agredimos a alguien a sus espaldas. ¿A qué suena cuando decimos agredí o me agredieron a mis espaldas? Traición. Y en la traición no hay amor. Por eso dice aquí la ley. Puede ser el amor como regla inmortal. Es decir, que yo no le voy a dar la espalda a otras personas. Y estoy diciendo una ley. ¿Cuántas parejas duermen de espalda con espalda, por ejemplo? ¿Sí? Eso es una actitud en la que yo estoy demostrando desamor. ¿O cuántas veces actúo de espaldas a otro? Estoy traicionándolo. Entonces, ahí no estoy viviendo en la ley del amor. Entonces, fíjense todo lo que representa, no solamente físicamente mi cuerpo, sino también en la simbolociencia. Las espaldas, mis hombros, donde descansa mi trabajo, lo que cargo, mis brazos para el hacer, mis manos como las obras, ¿verdad? Todo eso suena bastante interesante y si comenzamos a conocer esas leyes y a respetarlas, vamos a comenzar a transformarnos. Bien, vamos para el sexto patrón, vamos por la mitad apenas de los patrones. ¿Se encuentran cansados? Si tienen alguna pregunta, me avisan, o si tienen algún aporte, me avisan, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya vamos subiendo y llegamos a la boca. El patrón número 6 es la boca, su lengua y su hablar. Está conformado por la boca, que sirve para hablar, pero también sirve para comer. Y la boca también tiene la lengua, que está, pues, como órgano fundamental para el habla, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la ley allí para ellos. La boca, por supuesto, es paladar y alimento tendrá. Ha de cultivar limpios sabores y del alimento sanidad. Entonces tenemos que cuidar nuestra boca, pues todo lo que no tenga ni sanidad,
Cuando hablamos de limpios sabores nos estamos remitiendo a lo que en diseño original se nos otorgó por parte de la Madre Tierra. La lengua es componente para dos cosas. Para tragar, es decir, que la lengua nos sirve para percibir los sabores, ¿no? Fundamental la lengua. Tiene una serie de elementos para nosotros percibir lo salado, todo. Pero también la lengua es importante para hablar, paladar y tragar. Y para hablar. Vamos a seguir con ella. Del tragar será, cuando estamos hablando de la boca como sexto patrón, tenemos que ser parcos a la gula. Es algo parecido a esto, ¿no? Nosotros somos gandíos, nos llenamos con la vista, ¿sí? Entonces creemos que estará bien alimentados. Es así. Comemos de una manera impresionante. Entonces tenemos que ser parcos en la gula. Pásale el micrófono. Ahí está. A Luis. Con esto que tú dices también, enlazándolo con lo que hablábamos en el, si no estoy mal, el segundo patrón, el tercer patrón de los pechos, o el cuarto. El cuarto es el pecho. Hablabas de uno de los no, el cuarto es el quinto, el pecho. Sí, el pecho. Sí. Comentábamos acerca de la mujer, su pecho para amamantar. Hay también en la actualidad, desde pequeño a los niños, las mujeres se lo pegan ahí, entonces cuando llora enseguida se lo pegan pensando de que él está pidiendo comida, y desde pequeño le crean ese mal hábito de la... También es muy interesante, claro, porque lo están llenando, sí. Y otra pregunta o algún comentario que iba a hacer, o sea, se puede decir, hablando de este sexto patrón, que las personas que nacen con algún problema, o sea, que son mudos, que nacen mudos, o sea, que no hablan. Exacto, que no hablan, podría ser porque en su... Sí, violación de la ley. Exactamente. Ahorita lo vamos a decir ahí, exactamente eso. Bien. Entonces, es importante lo que acabas de decir, porque me hiciste recordar que cuando estamos bebé, en ese tiempo de amamantar, la conexión con el pecho de la mujer, no solamente para comer, sino para sincronizarnos con el latido de ella. Porque ese patrón decía que también es el lugar donde está el palpitar. Entonces, ese sonido rítmico de la madre, de su corazón, sirve no solamente para amamantar, sino sirve para tranquilizar, para conectar, incluso para transferir sentimientos y pensamientos. Es una conexión más que verbal. Obviamente, pues el niño no entiende todavía, pero sí siente y tiene más desarrollado el sentir. Nosotros lo vamos perdiendo. Entonces, esa conexión es para eso. Y por supuesto, como tú dices, los patrones de la gula son patrones que ya no serían patrones, ¿no? Sino leyes del mundo. Las leyes del mundo que nos enseñan la gula, pues las vamos aprendiendo en casa o en situaciones desde muy pequeños, ¿verdad? Donde se cree que entre más alimento tenga el plato, mejor alimentado estamos. Y no es así. No necesariamente es así. Con que un alimento tenga los suficientes nutrientes, estamos bien alimentados. Y los buenos nutrientes se dan y se presentan en los alimentos más limpios, como dice aquí. Limpio al digestar, o sea, intentar que en nuestra boca entre alimento limpio para ser digerido. Entonces quiere decir que en la alimentación hay mucho alimento sucio o contaminado que no nos ayuda. No tendrá para las vísceras más que sanidad. Bueno, ¿qué también hacemos con la boca? Además de comer, tomamos agua, que es un elemento importante para la vida, pero también tomamos licor o Coca-Cola o cualquier otra bebida que no hace sanidad dentro, porque la boca es donde entra, ¿no? Entonces, fíjense, hay una cosa que el patrón, miren cómo funciona el patrón. Cuando una persona, por muy tomador que sea, la primera copa que se tira encima, ¿qué hace el paladar? Lo aborrece, porque el patrón natural tiene el diseño de que ese sabor no es natural, porque son elementos de la naturaleza, ¿no? El alcohol lo sacan de matas y caña y cualquier cosa esta,
pero hacen de ese producto un proceso para que termine comportándose o teniendo una conformación diferente, que hace una función diferente dentro del cuerpo, o el whisky. Solo que cuando ya se toman 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya adormecen el paladar. Ahora, cuando eso llega ya al estómago, se siente el quemón. Se está violentando leyes acá en las vísceras. Entonces, causa y efecto. Y bueno, y sabemos lo de la cirrosis hepática, sabemos del cáncer de estómago, de garganta. Ni no vayan a meter a Dios con eso, que mala suerte que a mi papá le dio un cáncer. Imagínate, pobre mi papá que le dio un cáncer. No, no te preocupes, así lo quiso Dios. No, violentó leyes. Solo que como es nuestro papá no queremos que así sea. Pero la ley funciona, así sea mi papá, mi hijo, lo que sea. Funciona la ley. Bien, seguimos. ¿Cómo se sienten? ¿Están recibiendo herramientas? Bien, recuerden que lo que estamos haciendo en la charla es tener conocimientos de aplicación para poder contrarrestar todo ese programa oscuro del que hemos venido hablando. Porque es que no nos podemos quedar en estar hablando de grises, de reptilianos, de no sé qué, de no sé cuándo, y yo sé mucho de eso, pero mi vida cotidiana está hecha un desastre y estoy enfermo. Entonces, ¿para qué me sirve saber todo eso? Bien, me sirve para entender cómo atacan, quiénes atacan, quiénes están detrás del ataque, qué es lo que buscan con el ataque. Perfecto, ya lo aprendí. Ahora, ¿cómo me defiendo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy. Ahora, no vale que tengamos todo ese conocimiento de cómo nos atacan, que tengamos el conocimiento de cómo defendernos y sigamos igual. Entonces tenemos el descaro de poder decir, no, que ese conocimiento no sirve. No seamos carones. No sirve, no lo aplico. Porque no es que ustedes se sentaron ahí y lo recibieron y ya funcionó. De hecho, yo en este momento solo puedo entregar una parte inicial y agregarle comentarios míos. Pero ¿qué tal si ustedes esto lo complementan con estudios? Por ejemplo, si ustedes toman el patrón de la boca y comienzan a investigar sobre los sabores y toda esta cosa que son positivos y los que son negativos, ustedes profundizan más. Incluso yo puedo estar diciendo cosas y ustedes tienen conocimientos que les permiten ir más allá. De pronto son médicos, de pronto conocen de salud, cualquier cosa de esta, ¿no? Entonces, otra cosa importante en el patrón de la boca es el bolo alimenticio. ¿Saben qué es el bolo, no? El bolo es la masita que se forma en la boca cuando estoy masticando. Entonces dice que la ley natural del bolo es que tiene que ser limpio. Tenemos que tomar bastante agua. Y es una de las cosas que desafortunadamente pues ya no hacemos casi. Salimos a trabajar todo el día y el número o los niveles de agua que tomamos son inferiores a los que el cuerpo necesita. Además porque ya llegamos al momento en que el agua la venden. Hace 20 años, 25 años el agua no la vendían. El tema de la bolsita de agua y el tema eso es nuevo. Y yo recuerdo que en aquel entonces pensar que el agua la vendían era una locura. Ya la venden. Entonces, si usted tiene sed en la calle, tiene que comprar agua. Y cara, ¿no? Ya una bolsita de agua le da 500 pesos colombianos. Entonces, agua pura, frutas. Ustedes pueden creer gente que no le gustan las frutas. ¿Ah? Increíble, ¿no? Si lo más rico que puede existir en el diseño de la creación es una fruta. Y las verduras. Entonces tenemos un proceso desde niños. ¿Se acuerdan los 7 años iniciales? Ahí es clave. Ahí es clave porque si al niño usted no le enseña todos estos alimentos y se los sustituye por lo que decimos nosotros aquí, la chuchería, entonces estamos dañando ese paladar. Cuando nosotros le damos mucho dulce a los niños, estamos dañándole el paladar. De tal manera que cuando entra el alimento natural, original, ya él está adicto al azúcar, por ejemplo, artificial que tienen los alimentos. Entonces, sin darnos cuenta, nos contaminaron el paladar y se lo seguimos contaminando a las futuras generaciones. Entonces, es importante esto, ¿no? Las verduras, como decía Arnulfo, las nueces, que son frutos secos, ¿sí? Las no carnes, es decir, comenzar a reducir el consumo de carnes. Eso es muy importante. De carnes rojas,
¿verdad? Incluso el pollo, con todo el nivel de hormonas que se le inyectan a esos animales para que crezcan rápido. Entonces, comenzar a reducir. Si usted es una persona de las que piensa que si en un plato de comida no hay carne, está mal alimentado, está mal. Eso tiene que comenzar a cambiarlo. No estoy diciendo que mañana aborrezca la carne, pero sí comenzar a hacer un proceso de limpieza. Ya científicamente eso se ha comprobado. ¿Se acuerdan que les hablaba del sistema de drenaje del cuerpo? Bueno, consumir mucha carne significa un taponamiento de esos sistemas. No permite que el sistema linfático haga función en la segregación de alimentos. ¿Prendiste el micrófono? En ese tema, en cuanto a lo que son los frutos, la fruta, la verdura, las nueces, Ajá. son alimentos que son sinónimos de vida, porque son creaciones originales, ¿verdad? Sí. La carne es todo lo contrario, es un sinónimo de muerte, y al ingerirla es sinónimo de muerte al cuerpo también. Por supuesto. Así que Sí, ese comentario que hace es importante para aclarar que cuando nosotros estamos consumiendo carne, sepamos que estamos consumiendo un animal muerto. Y ya eso se conoce, de que un animal antes de ser sacrificado, pues ya saben, ¿no? Y comienzan a segregar un tipo de sustancias que ya viene impregnada en la carne que nos estamos comiendo. Entonces, para no caer en fanatismo, porque aquí no se trata del fanatismo, entonces comenzar a hacer un proceso primero de comprensión. ¿Qué es comprensión? Que ustedes tengan, así como tú dices, conocimiento. No es que ustedes lo hagan porque yo escuché. No sirve. No es que yo escuché o en una charla escuché, no es eso, no. La charla le dice para que usted profundice. Y cuando profundice, usted comienza a tomar conciencia. Entonces yo una vez les comentaba de que pues yo tengo aproximadamente 15 años que yo no me emborracho. ¿Sí? No estoy en ese estado de ¿cómo se dice? Alicoramiento. Por supuesto, con los amigos que estuve, al verme así, de que cuando yo me los encuentro o estoy con ellos y decido no probar alcohol, ellos dicen que pues soy evangélico. Ellos creen que estoy en la religión, ellos creen que estoy en la palabra del Señor y todo ese cuento. A lo que yo inmediatamente aprovecho y les digo, no, yo no tomo por una decisión de cuidar mi cuerpo, porque entiendo que pues me daña y yo quiero vivir saludable. Y si yo vengo a estar con ustedes o a compartir en una fiesta, yo puedo estar feliz, contento, sin necesidad de estar dañando mi cuerpo. Entonces, cuando se tiene una claridad del por qué, entonces le comienzan a respetar eso a uno. Entonces, a veces a uno le da miedo ser rechazado. Ahora, si ustedes tienen un conjunto de amigos que para pertenecer a él es bajo esas condiciones, revisen eso. Si eso aporta, ¿no? Si eso está aportando. ¿Recuerdan el primer patrón? El segundo, los pies. O sea, ¿para dónde es que lo estamos utilizando? Entonces, a donde aprendamos cosas positivas. O, por ejemplo, eso que les contaba en la charla anterior, de que yo no tomo alcohol para agradarle al Señor. Estamos entendiendo el patrón y estamos entendiendo esa enseñanza. El primer beneficiado en la decisión soy yo. Eso es lo interesante en esta ley de función. Y esto no es egoísmo con la creación, ni un desconocimiento al Creador. Es como es la visión universal. ¿Bien? Entonces aquí yo coloco una serie de imágenes que nos ayudan a esto. Entonces, bajarle a los niveles de alimento, es decir, que el arroz no sea una montaña azul así, sino comenzar a bajarle el cuánto, ya eso es cuestión de cada uno. El tema, por ejemplo, de las carnes, el tema de los alimentos procesados, ¿sí? El tema del agua es importante. El bolo, una cosa que se me... creo que lo tengo aquí. No. Aquí lo tengo. Cantidad de hoja verde quiere decir ensaladas, verduras. Masticar y masticar. Otra cosa importantísima, el masticar y masticar. Nosotros casi que ni masticamos, sino que tragamos. Parecemos cocodrilo. El cocodrilo no mastica.
El cocodrilo tiene los dientes para... ya. Y después cuando está en la boca... Entonces significa que nosotros no tenemos el organismo como lo tiene el diseño del organismo que tiene el cocodrilo. Nuestro diseño o nuestra digestión en el diseño comienza en la boca. El proceso de masticar tiene que ser suficiente. Y si vamos a masticar, ¿qué necesitamos también? Una buena dentadura. Entonces tenemos que cuidar nuestros dientes. Ahora, una de las cosas que daña nuestros dientes también es la carne. Es decir, el diseño de nuestra dentadura no está para algunas cosas. Entonces viene la caries y viene todo eso. Cepillarse bien los dientes para que el masticar y masticar sea una función óptima. Entonces el bolo alimenticio es la saliva y el masticar. Ese es el bolo. Y ahí empieza la digestión. Si no lo estamos haciendo bien el masticar, entonces el alimento pasa y el sistema digestivo no va a hacer el trabajo suficiente para extraer, porque esa es la función del extraer del alimento nutrientes, filtrar y desechar lo que nos sirva. Entonces, esa función es importante. Todavía estamos en el sexto patrón. Esto es una recomendación que hace el patrón. En la mañana, siempre desayunen. Siempre, nutriente y alimento tendrán. Un alimento balanceado. No les voy a decir qué, porque ya eso es función de ustedes. Entonces, las personas que no están desayunando porque tienen que salir temprano a trabajar, están agrediendo una ley. Porque ¿saben a qué hora se tomaron el último alimento? 8 de la noche, 9 de la noche, 7 de la noche. ¿Cuántas horas pasaron? Más de 12 horas sin probar alimento. Quiere decir que el cuerpo comienza a sacar energía de lo que tiene acumulado. De los músculos, por ejemplo, o de los huesos también. ¿Verdad? Entonces el desayuno es uno de los alimentos más importantes del día. Ahora, al mediodía, como rey su ración será. Es decir, que de las comidas, la más fuerte, la más cargada de alimentos, ¿sí?, de carbohidratos, de todo lo que conocemos en las cadenas de alimentos, es el almuerzo. Entonces, ¿qué tal si nosotros no estamos almorzando bien? Y no estamos desayunando bien. Entonces, cuando dejamos de comer una de las comidas, entonces la que comamos es en exageración. Ahora, súmenle que sea a destiempo. Entonces nosotros sabemos que cuando comenzamos a violentar esa ley, surge una enfermedad que es la gastritis. La gastritis, ¿no? Y en la noche, ni siquiera dice en la noche, dice, y en la tarde frugalidad. Es decir, que el último alimento del día tiene que ser lo más, no solo saludable, saludable tienen que ser todos, lo más ligero. Entonces, vamos a revisar cada uno de nosotros cómo está aquí. Entonces ahí viene alguien y no desayuna, porque sale corriendo, no tiene tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el almuerzo, llega con un filo, con un hambre, y entonces se quiere devorar más de lo que su cuerpo debe comer. Hay un desequilibrio. O vamos a ver, desayuna, pero la hora del almuerzo no es fija. Un día almuerza una hora, otro día almuerza otra hora, porque el trabajo lo determina. ¿Ya? Está violando unas funciones. O puede suceder que estos alimentos, al no consumirlos como debe ser, en la noche se quiere desquitar. Entonces en la noche se come una chuleta de cerdo. Fuerte, ¿no? Entonces fíjese cómo es el desequilibrio de nuestra alimentación. Ahora, ¿quiénes terminan practicando esto, ¿no? Las personas que están haciendo este trabajo de conciencia. Por eso se llama el programa Conciencia. Es decir, somos los seres humanos que después de un proceso de conocimientos queremos, por decisión propia, transformarnos. ¿Esto es una obligación? Por supuesto que no. Claro, pero como es una ley y usted toma una decisión de que no, pues tiene consecuencias, ¿de acuerdo? Es como el tema del cigarrillo. ¿Cuántos no saben que el cigarrillo produce cáncer en los pulmones? Y usted ve gente todavía fumando, ¿no? Entonces, decisiones. Todo es un tema que pasa por la decisión del propio ser humano. Todavía estamos en el sexto patrón, que es la boca.
O sea, estamos hablando del alimento, pero nos falta una sola cosa. ¿Qué será? El hablar. Ok. Entonces, la boca, lengua tienen palabra y comunicar. ¿Sí? Otra función de diseño de nuestra boca y la lengua es poder comunicarnos, poder hablar, que no lo tiene otro ser diferente al ser humano en este planeta. Entonces, esas funciones, esos patrones nos muestran que nosotros somos criatura mayor. Ahora, cuando digo criatura mayor, no estoy diciendo que tengamos la potestad para coger a todos los animales y hacer con ellos lo que nos plazca. No, criatura mayor porque tenemos un avance dentro de los días de creación. Así, el tema de la palabra y el comunicar en nuestra boca, nuestra lengua, debe ser elegante, noble señora, fina habladora y sensatez su fórmula dará. Entonces, nosotros tenemos Santiago, en una de las cartas del Nuevo Testamento de Santiago, habla de que nosotros con la lengua, siendo un órgano, uno de los órganos más pequeños del cuerpo, guía, como un gran barco guía, ¿sí? Como un timón a una nave. Entonces nosotros con esta lengua podemos ofender, chismosear, señalar, o podemos decir alabanzas al Señor, con la misma lengua. Entonces, así como le hablaba de la carne, ¿no? A disminuir la utilización de las palabras obscenas que nos enseña el sistema desde muy pequeños. Miren, a ustedes no les pasó, eso funcionaba antes. Los padres de antes le enseñaban que en presencia de ellos no podía decir ninguna mala palabra. Es la hora, yo, adulto como estoy, voy a donde mis padres y yo tengo ese chip todavía. Procuro no decir malas palabras tampoco frente a ellos, pero frente a ellos siento el rigor de la ley funcionando. Pero ¿qué sucede ahora con los hijos? Comienzan a pronunciar palabras de este tipo frente a los padres y los padres, que son el primer elemento ahí de formación, no enseñan eso. O sea, hay que corregir, porque eso es un patrón que está allá afuera. No es un patrón, eso es una ley que está allá afuera, una ley de oscuridad que daña el hablar, daña el comunicar. ¿Sí? Y otra cosa es la sensatez al hablar. ¿Qué es la persona sensata? La persona que dice lo que tiene que decir en el momento oportuno. ¿Han notado que hay personas que hablan, y hay personas que hablan porque hay que hablar? Si a usted le hacen una pregunta, si a usted le dan la oportunidad de hablar, sea sensato en lo que diga. Y no trate de decir más de lo que en ese momento tiene que decir. O callar, porque hay otras personas que es todo lo contrario, no hablan. Pero uno no sabe qué están pensando. ¿Sí? Las personas que no son buenas para comunicarse. Ahora, ¿qué es bueno para aprender a comunicarse? Leer. ¿Sí? La lectura. O sea, el tener en el cuerpo mental elementos para poder comunicar. Cuando usted está limitado en ese sentido, ¿qué va a compartir? Bueno, si se la pasa viendo fútbol, lo que va a comunicar siempre es fútbol. Si ve novela, su tema de diálogo es la novela. Pero si usted es una persona que amplía su campo de visión, entonces usted va a tener de qué comunicar, de qué hablar, de qué compartir. Y a la manera que usted comunique, ahorita viene un patrón que es el oído, va también a aprender a recibir, es decir, a escuchar. Bien. No maldiciones. Hay una palabra que debe ser prohibida. Maldito. ¿Alguna vez se le ha salido esa palabra? Esa palabra es lo más feo que hay, ¿no? Te maldigo, maldito, no sé qué, todo ese cuento. O una cantidad de palabras que hemos aprendido, ¿no? No maldiciones ni vergüenzas, menos injurias y cumplidora de la ley será. En lo máximo, procuremos no agredir con palabras. Hay personas que son muy especialistas en decir palabras hirientes y uno no se ha dado cuenta y lo hirieron. ¿No les ha pasado? O a veces uno mismo. Desarrolla una capacidad de decir y de dar grandes puñaladas con la boca.
Entonces, ese desarrollo se logra en la manipulación de la larva, en ese paquete interior. La ley. Y no contaminéis la boca que traga con alimento que no es, ¿verdad? Ni la lengua que habla con un mal hablar. Porque en justicia, ojo lo que tú decías, porque en justicia la boca palabra de Dios puede hablar. Entonces quiere decir que la capacidad de hablar, si la mal usamos, nos las pueden quitar. Nos las pueden quitar. Bueno, no las pueden quitar. Nosotros mismos, por la ley, nos las quitamos. Vamos al séptimo patrón. Vamos subiendo. Esta es la nariz. Boca, nariz. Es la nariz, olor, equilibrio al sabor, elegancia y respeto del portador. Entonces miren cómo la nariz, que tiene la capacidad de permitirnos oler, equilibra el sabor. ¿Sí lo comprendemos? O sea que está muy cerca la boca. Entonces nariz y boca nos ayudan al sabor. Nosotros estamos comiendo algo y lo probamos, ¿verdad? Con la boca, pero también lo olemos. Entonces con el huele a podrido, no me lo como. O sea, nos ayuda, la ley de funciones para eso. Cuando algo sabe podrido, cuando huele a podrido, yo evito. Cuando algo tiene un sabor, un olor que no es, lo evito. ¿Sí? Elegancia y respeto del portador. Porque olor y sabor de las cosas, combinado y grato sentido será. Olor y sabor de las cosas, combinado, que son dos sentidos que se conjugan, grato sentido será. Significa que nosotros tenemos que manejar ambientes, tratar de manejar ambientes que estén a nuestro alrededor, que sean agradables al olor, al olfato. Entonces el olfato nos advierte sobre lugares y situaciones no tan equilibradas, ¿verdad? Usted llega a una casa que huele raro, ahí hay cosas raras, pero si usted procura mantener su espacio, y no estoy hablando de olores finísimos y carísimos, ¿no?, sino olores gratos, naturales, de limpieza, o como lo dice acá, pero no mezcléis olor con ardor de sentidos, porque perderéis el honor del olor. Es decir, que también podemos perder, así como nos han contaminado, nos han dañado el paladar, también nos pueden dañar el olor, la capacidad de percibir los olores naturales. Por supuesto, con olores, ¿se acuerdan el ataque de olores sexuales? Es eso que estamos hablando ahí. Entonces, si se dan cuenta, con el ejercicio que acabo de hacer, las charlas muestran la secuencia. ¿Sí? Las charlas van mostrando la secuencia. Yo puedo haber dado esta charla antes de hablar de las 7 cabezas, de la larva, pero ahora se entiende más. ¿Sí? Las charlas de la larva, las charlas de las 7 cabezas crean el vacío. Necesito una herramienta. Entonces eso entra, bueno, mira, aquí tienes. Entonces ya se aprovecha mejor. Ya tiene un sentido de ser la información. La voy a poder aprovechar. Entonces les recomiendo, toda la información la tenemos en los videos. Y es una cosa que a nosotros nos tiene muy contentos, porque por primera vez tenemos un conjunto de conferencias donde la gente puede llegar, verlas, repetirlas, estudiarlas y comenzar con ese proceso lógico una tras otra a sacar herramientas para ellas mismas. Ayer hablaba con William, nuestro compañero William ahí del grupo de oyentes, y William me dijo algo muy bonito, me pareció interesante, que quiero compartirlo con todos para que sepamos cómo es este proceso. Estamos hablando de todo lo que él ha venido haciendo y todo lo que ha logrado dentro del conocimiento. Me decía, me recordaba, yo cuando llegué a las charlas, a las conferencias, él está en Estados Unidos, él se ha preparado de manera virtual. No tenemos la fortuna y la dicha de compartir cerca, pero estos medios han permitido que él reciba el mensaje. Y él decía que al principio estaba lleno de preguntas. O sea, uno cuando recibe el conocimiento está lleno de preguntas. Y ya ha pasado casi un año, creo, o más de un año, él me corregirá, y él dice que ahora aprendió él a darse respuestas. Y eso me pareció, cuando él lo dijo, fantástico, porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que dice la lógica de los 3 tipos de hombres. Los primeros, los creyentes.
Los segundos, los que todos lo dudan, y de ahí no salen. Y sistematizan la luz, la luz o las figuras, no recuerdo bien ahí. Y los terceros, los que siempre están por encima de todos y se dan respuestas coherentes a los asuntos que les afligen. Entonces llegó a ubicarse, y eso es lo que tenemos que hacer todos, ubicarnos con el conocimiento para que él y lo que tenemos por dentro, nuestra conciencia, nuestro conocimiento interior espiritual, comience a aflorar las respuestas. ¿Que hayan preguntas todavía? Pues claro, porque es que no hay un final en el camino. Ninguno de nosotros puede decir, ya todo lo entendí, ya todo lo sé, ya soy producto terminado. Siempre habrá algo que aprender. Siempre hay algo que ignoramos. Y eso que nos permite seguir buscando y seguir creciendo. Además dice, pues olor y sabor también son un sentir espiritual. Ojo, la fragancia de la flor y el sabor de la felicidad se dan en este patrón que hoy en conocimiento nuevo honor tendrá. Igual como lo hicimos con el pecho, con las manos, ¿se acuerdan? Los brazos, hay un sentir del olor y sabor, pero espiritual, cuando decimos y sentimos la fragancia de la flor y el sabor de la felicidad. Es como decir quintaesenciar los sentidos, disponer nuestros sentidos no solo a las cosas externas y materiales, sino internas y espirituales. El sabor de la felicidad. Bueno, vamos para el octavo patrón. Nos faltarían 4, ¿no? 4 patrones. ¿Están cansados? ¿Están bien ahí? La próxima tenemos que poner agua acá. Sí, que hoy sí tengo sed. Bien, entonces, el octavo patrón dice, el octavo es oído, que no tiene sonido, solo para escuchar. Es decir, el oído no es solo diseñado para oír sonidos del medio ambiente o para escuchar, sino que él también oye el interno, el hablar. Ese está bien, perfecto. Dice que él también oye del interno el hablar. Por lo tanto, el oído nos permite a nosotros conectarnos y escuchar los sonidos de nuestro alrededor. Ojalá sean naturales, no estridentes ni llenos de ruido, que es el ataque de una de las cabezas. Pero también nos permite escuchar esa voz interior, nuestra propia voz interior. Y ojalá pues sea utilizado más en esa dimensión, escucharnos a nosotros mismos. Ustedes no se escuchan a ustedes mismos. Literalmente van caminando y ustedes se están escuchando. El oído está escuchando por dentro. Está quinta esenciando. Gracias, Mafi. Wow, qué rico. Uy, eso sí es un diseño elegante, el agua. Como dice alguien que para la sed la cerveza, para la sed es el agua, más nada. Lo demás es gustos, ¿sí? Mi gusto es por la cerveza, pero el diseño original es el agua. Bien, entonces, pero además escucha de la voz su despertar, la voz interior. El oído es musical, ojo, el oído es musical, es arpegio, esencia sonora del ser que es y será. Hace poco también me preguntaron en el chat sobre la música, sobre si la música es satánica o del diablo o eso es. Mira lo que está diciendo originalmente, el oído es musical. O sea que nosotros estamos diseñados para oír la música. Ahora, ¿qué tipo de música es el cuento? Por supuesto, hay una manipulación del sentido del oído en la música. O sea, la necesidad musical que tenemos es aprovechada por las tinieblas para tergiversar la armonía y frecuencia interior. Por allí investiguen esto, hay un agente del grupo nazi, la SS, ¿no? La SS, uno de estos personajes cambió el punto de frecuencia de afinación de los instrumentos. Antes estaba en 439 hercios.
Es decir, si usted es músico y usted va a afinar su instrumento, tiene que hacerle una frecuencia, ¿ya? Llevar el tono de su instrumento a esa frecuencia. Originalmente era 439. Y este personaje de la propaganda de Hitler cambió esa frecuencia a 440. Y bajo la 440 es que se hace toda la música que conocemos ahora. Por supuesto, el desfase o el cambio de frecuencia en afinación cambió las condiciones originales de la música. ¿Qué música? Toda. Entonces, en este sentido, tenemos que buscar contenidos musicales que produzcan dentro de nosotros estados de elevación. Y no me estoy metiendo con espiritualidad por allá, no. Sino que generen estados de felicidad real, no de emotividad. Porque ¿no les ha pasado que ustedes escuchan una canción por allá de hace 50 años y recuerdan que con esa canción se cuadraron o los dejaron? Y entonces cuando escuchan esa canción lo que se viene es esa emoción, ¿ya? Entonces hay canciones muy hermosas. Yo alguna vez en una de las conferencias les puse la canción del Regreso del Inca. ¿Sí la escucharon? Búsquenla por ahí en internet, se llama El Regreso del Inca. Es una canción, es una melodía que al escucharla nos enseña que realmente nosotros tenemos ese diseño y pues lo percibimos con el oído. Entonces tratar de nosotros buscar ese tipo de aspergio, de armonía sonora, que en el mundo pues realmente está muy lejos la música que se está haciendo últimamente. Bien, entonces en él se oye al mundo y su ruido. Ya lo conocimos con el ataque de Atot al oído, que se llama el ruido. Y al estrépito mundano. Se pierde el universo del oído que quiere escuchar. Entonces aquí ocurre una cosa. El ruido exterior tiene un objetivo fundamental en el hombre y es incapacitarlo en el oído interior. Entre más ruido hay afuera, menos capacidad tiene de conectarse con su oído, con su voz interior. Entonces, lo que el mundo diseña es eso, de que haya un ruido permanente que no permita escuchar. De hecho, hay personas no. Alguien se está viendo una película, alguien se está leyendo un libro, alguien está viendo una historia, y usted pregunta detalles de lo que se le está contando y no hay respuesta. Porque a pesar de que está oyendo, no está escuchando. Entonces, el oír es la capacidad que tiene el oído naturalmente de percibir las ondas sonoras. Yo oigo, escucho, oigo. Escuchar es la capacidad que tengo de tomar esa información y ser consciente de ella. Entonces, hay personas que oyen, pero no saben escuchar. Para escuchar hay que saber oír. ¿Bien? Entonces, esa condición de ruido nos excluye de la capacidad que tenemos de escucharnos interiormente. Por supuesto, si eso es lo que está ocurriendo, buscar situaciones en las que nos escapemos por ratos de tiempo cada vez más largos de esos ruidos, nos va a permitir estar más dentro de nosotros. O sea, armonizarnos a través del oído, del octavo patrón. ¿Ya? O estamos tan acostumbrados al ruido que ya para hablar, hacernos escuchar, gritamos. ¿Sí? Gritamos. ¿Por qué gritamos? Porque queremos hacer ruido. El oído debemos cuidar del atronador desquicio, maquinaria infernal. ¿Están viendo la imagen aquí? Rock y parafernalia de muladar, de aliento que en palabras se oirá. Repito, rock y parafernalia, es decir, de tipos de música. Aquí pone un ejemplo. Y parafernalia del muladar, del mundo y su bullicio, de aliento que en palabras se oirá. Entonces, el patrón hay que cuidarlo. ¿Qué tenemos que cuidar? El oído para poder escuchar, para desarrollar la escucha. Entonces, que cuando, por ejemplo, yo les estoy hablando en este momento, pueden estar oyendo pero no escuchando. Y la capacidad de guardar memoria
de contener memoria después de una enseñanza, para que quede el aprendizaje, es saber escuchar. Estar pendiente y saber escuchar. Bien, ese mismo octavo patrón nos dice que pero el oído penetra en parte la falsedad. ¿Se acuerdan qué es eso? En el ataque, el chisme. El ataque de las 7 cabezas que estudiamos nos habla del chisme. Los brotes de obscenidad, la suciedad de palabra y maldad. O sea que tenemos que alejar nuestro oído como patrón para el desarrollo sano del espíritu de la falsedad de los sonidos o mensajes auditivos. O sea, de la ilusión, del chisme y de la palabra que destruye. Cuando comenzamos a alejar, a detectarlo conscientemente de que estamos rodeados o que nos están siendo bombardeados de esta situación, pues alejarnos. Hay situaciones que uno va a comenzar a repeler. Y ocurre mucho, bueno, aquí en Barranquilla, y siento que pues, de pronto en otras ciudades ocurre esto, en las galladas, en los amigos del barrio, en los amigos tradicionales, es común el vocabulario fuerte. Sucede, ¿no? Entonces, cuando uno está en un proceso de avance, hay situaciones y lugares y conversaciones que ya uno comienza a evitar de manera natural, porque ya no está resonando con la vibración que uno está adquiriendo. Ahora, en el ámbito donde permanentemente se está, promover que los diálogos y lo que se diga y lo que se escuche, pues sea, por lo menos no para estar destruyendo, ¿verdad? Y eso se puede trabajar en nuestra casa. Bien. El oído graba imágenes también, crueles. Entonces, miren, hay algo importante también que quiero aprovechar para dejar como información, y es que habitualmente se tiene la creencia de que nosotros solamente grabamos imágenes con el sentido de la vista. Todos los sentidos fabrican la imagen que se guarda en el cuerpo mental. Entonces, el oído graba imágenes también crueles, infecundas, despreciables. El hombre que mal usa su oír y se entretiene en vicio su oído, sordo de él será. Entonces ahí lo que tú decías, Luis Carlos, con el tema de procesos con que uno nace sin voz o sin oído, ¿no? ¿Qué pasó? Eso es un ajuste de ley para cada uno de nosotros al no cuidar la ley de los patrones. Entonces alejarnos de esa parte que está diciendo la información. Pues igual oír es un don que en patrón el hombre debe cuidar. Entonces, vamos a entender que hay una cosa que es el don y otra cosa que es el patrón. El patrón es la ley original y el don es lo que yo desarrollo con esa ley. Es decir, ¿cuál es el patrón? Oír. ¿Cuál es el don? Saber escuchar. Los dones yo los desarrollo, son propios de mi avance. Y el patrón es lo que me da la ley. Tú tienes esto para que te desarrolles, para que creas tus dones. ¿Bien? ¿Estoy siendo claro? ¿Se está entendiendo? Sí, porque lo importante de la herramienta es que no sea palabrería. Sí, entender que es un don, que es un patrón. Parecen palabras complejas, pero lo interesante es que las podamos explicar y se puedan entender. Entonces recuerden, el patrón es lo que la ley me dio. Y el don es lo que yo puedo desarrollar gracias al patrón. Entonces, tengo un patrón con las piernas para ir, desplazarme. ¿Y cuándo yo desarrollo el don? Cuando lo aprovecho para mi crecer. El oído en silencio, silencio al interior tendrá, en los jardines de amor que su amo en voz encontrará. Así que hay que, muchachos, crear condiciones en las que nosotros podamos deleitarnos con el silencio interior. Importante es callar esa voz de la larva, esa locura mental que permanentemente nos agobia. De pronto ustedes no han sentido tener una problemática interna o con alguien y en algún momento necesitan o quieren
alejarse. Ahora, no se va a alejar por siempre, ¿no? Eso por un tiempo, mientras uno se escucha. Y resulta que cuando uno se escucha, entonces comienza a entender que lo que estaba haciendo no estaba correcto, porque entonces ya se está escuchando. Ya viene el silencio, y en el silencio uno comienza a escuchar su propia voz interior. Pero mientras nos mantengamos en el ruido, en el estrés, en el afán, la discusión, el chisme y todo eso, no va a aparecer ¿qué? El amor, ¿verdad? Vamos para el patrón número 9, o sea, vamos por aquí, 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 ahora vamos para ojos. Muy bien. El ojo es y será. Ojos son ventanas del alma. Siempre se dijo y hoy entendemos que es y será. Le dice, los ojos son las ventanas del alma. ¿Pueden creer que eso es así o es simple frases bonitas? Es así. Es así. Uno en la mirada puede calibrar qué está pasando. Incluso hay una cosa muy interesante que ocurre con nosotros los seres humanos, y es que las personas que no son capaces de mirarte a los ojos es porque algo están guardando. ¿No les ha pasado? O cuando uno dice una cosa que no es, uno inmediatamente evita el contacto visual. ¿Por qué? Porque uno sabe que allá adentro se ve lo que está pasando. ¿Ah? Ahí lo pillan. Nuestras mujeres son buenas para viajar allá adentro. Sí, ellas miran detrás de esa mirada muchas cosas. Nosotros también tenemos esa capacidad. Solo que como nosotros los hombres somos tan orgullosos, no hacemos caso a eso. ¿Cuántos ojos ven realmente? Así como cuántas oyen pero no escuchan. Acá también cuántos ven pero no observan. ¿Cuántos no pueden ver? Hay personas que nacen sin la capacidad de ver, son ciegos por naturaleza. Y eso no significa que no puedan llevar un proceso de ascenso. Recuerden que tienen otros sentidos más, 4. Y el corazón. Porque el corazón es un órgano sensorial, ya lo aprendimos en una de las